Vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Alexander Moscoso, subsecretario de Servicio de Salud y Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Bogotá, con su conferencia Transformando la Salud, Modelo de Salud de Bogotá, más bienestar. El doctor Luis Alexander Moscoso es médico cirujano de la Universidad de Caldas, con estudio de gerencia de la calidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, alta gerencia de la Universidad de los Andes, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, con un MBA con énfasis en costo de la Universidad de California y un doctorado de Economía y Gestión de la Salud de la Universidad Politécnica de Valencia. También ha desempeñado cargos de gerencia en diferentes instituciones hospitalarias públicas y privadas y en el sector del aseguramiento. Ha sido personero delegado de salud, secretario de salud de Barranquilla, alcalde encargado de Barranquilla, asesor de la presidencia, asesor y consultor de la OMS y de la OEPS. Doctor Alexander, bienvenido a este espacio académico y lo invitamos a hacer realidad el propósito que acabo de anunciarle a los presentes y a los que nos acompañan vía virtual, de llevarle el conocimiento a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes. Bien, usted la palabra, doctor. Buenos días, un agradecimiento al doctor Blanco y a Caire por esta invitación y yo agradezco el mensaje de la doctora Fernanda. Creo que en estos momentos complejos, en estos momentos turbulentos, solamente la esperanza y construir es la luz al final de estos momentos por el cual el sector salud viene atravesando. Y lo que queremos desde Bogotá es mostrar ese camino de esperanza. Nosotros cuestionamos, nosotros criticamos, damos nuestros aportes, pero ante todo construimos. Y esto es lo que queremos mostrarles, lo que estamos construyendo para Bogotá y lo que queremos que sea Bogotá y los avances que ya vamos teniendo, porque 4 años de administración ya lleva 1 año y un pedacito más, entonces esto avanza más rápido de lo que uno piensa y ya no es solamente mostrar avanzar, no es planear, sino mostrar los avances. Entonces les vamos a comentar rápidamente cómo vamos avanzando en el modelo de atención de Bogotá. Siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda? Listo. El modelo de atención de Bogotá está construido bajo 4 pilares. El primer pilar es el pilar de la gobernanza. Partimos de que Bogotá no es solamente una ciudad que gobierna el sector público, que gobierna Capital y que gobierna las subredes. Es una ciudad integral y tanto los sectores públicos y privados del aseguramiento y la prestación y todos los sectores hacen parte de este modelo de salud. Entonces nuestro primer pilar parte de esa gobernanza para la toma de decisiones. 2 pilares muy importantes, el primero es la intersectorialidad y la transsectorialidad, pilares que ayudan y complementan todo el modelo porque el sector salud no es responsable sino el 11% de los desenlaces finales en salud de la población. Más del 50% de los desenlaces finales vienen de los estilos de vida, de cómo nos comportamos, cómo vivimos la vida. Una cuarta parte de los factores ambientales y otra asociado a los factores genéticos. Entonces, si vivimos en solamente el 11% de esa expectativa de lo que hacemos puede influenciar la salud. Tenemos que intervenir también ese otro 89% y por eso la intersectorialidad y la transsectorialidad son elementos fundamentales de este proceso, pero no lo podemos hacer sin contar con las personas, porque las personas son las que se transforman, las personas son las que cambian y las personas son las que adoptan estilos y modelos de vida que permiten tener una mejor salud. Entonces ese es nuestro tercer pilar y el último pilar sobre el cual nos vamos a referir más profundamente es el pilar de gestión de riesgo. ¿Y por qué el pilar de gestión de riesgo? Porque nosotros partimos de cambiar la visión tradicional de la prestación. La prestación de servicios de salud es importante y es fundamental, pero debe partir de la gestión de riesgo de las personas.
¿Cómo hacemos que las personas, en vez de tratar una enfermedad, podamos detectarla tempranamente y ojalá evitarla? Entonces, este perfil, este pilar es al que nos vamos a dedicar más. Perdón que esto. Nuestro pilar de gestión de riesgo está compuesto por varias capas, y la primera parte del esquema de aseguramiento. Nosotros somos convencidos del aseguramiento, creemos que el aseguramiento se necesita y se requiere, y el aseguramiento da una garantía en dos sentidos. Primero, el riesgo financiero fundamental para los ciudadanos, y el segundo, el control del riesgo en salud, y por último, esa sponsoría del usuario. Creemos en un aseguramiento transformado. Para esto que estamos haciendo, estamos buscando asegurar la mayor cantidad de personas, pero también estamos entendiendo las realidades. Nosotros estamos expuestos a una población migrante, por ejemplo, en condición no regular, que no podemos asegurar porque los sistemas no nos lo permiten, y montamos desde Bogotá un esquema de aseguramiento parcial para lograr que estas personas, por lo menos los grupos más vulnerables, niños, gestantes y pacientes con enfermedades crónicas y mujeres en edad fértil, tengan una cobertura de ese modelo para lograr por lo menos que para Bogotá todas las poblaciones tengan las coberturas de riesgo. Siguiente, si tenemos a alguien que maneje y quien responde financieramente por las personas, nuestro siguiente pilar es el pilar de la predictividad. Siguiente. Perdón. El pilar de la predictividad, y el pilar de la predictividad sale de algunos temas que tienen que ver con modelo. Nosotros, si ustedes revisan las primeras causas de enfermar de Bogotá, ustedes encuentran casi enfermedades de tipo crónica o enfermedades no agudas, pero si revisamos las causas de urgencia, las primeras causas tienen que ver con enfermedades agudas no severas, y si vemos las primeras causas hospitalarias, tienen que ver con enfermedades agudas igualmente no severas. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la infección de vías urinarias, que es la primera causa de hospitalización en Bogotá. ¿Por qué la primera causa de hospitalización y la segunda causa de urgencias no está en la consulta externa? Porque resulta que es una enfermedad para los cuales los 3 días que dice la consulta externa en nuestro sistema no lo atiende. ¿Quién espera 3 días una infección de vías urinarias? Nadie. Entonces, ¿dónde terminan los usuarios? En urgencias, y como tienen que esperan a tomarse cualquier medicación, y solamente al segundo día, cuando empiezan con poluria, disuria, empiezan a sentirse febriles, empiezan a sentirse descompensados, consultan urgencias, tienen que esperar 5 o 6 horas en un punto de urgencias, y cuando llegan ya están profundamente deshidratados y terminan ¿en dónde? Hospitalizados. Esa es nuestra realidad, y a mí me preguntan por qué. Le digo, es efecto de modelo, porque las consultas prioritarias no son a 24 horas, son a 3 días, 4 días, 5 días, entonces no alcanzamos a cubrir la población. Pero uno se pregunta entonces, ¿una infección de vías urinarias es prevenible? Entonces vemos que, por ejemplo, el grupo de mayor cantidad de enfermedades de vías urinarias son el grupo de población mujer entre los 45 y 60 años. Entonces todas me dicen sí, por el cambio, por los fenómenos de los cambios hormonales. Pero ese fenómeno de cambio hormonal, ¿qué es lo que causa? Pues ese fenómeno que causa un tránsito intestinal leve, más lento. Existe mayor presión abdominal. Al existir mayor presión abdominal, hacen presión ¿sobre qué? Sobre la vejiga, la acuestan, y las mujeres hacen ¿qué? Residuos urinarios, y ese residuo urinario en una proporción se convierte ¿en qué? En infección de vías urinarias. Entonces resulta que una de las formas de tratar la infección de vías urinarias es el estreñimiento. Extraño, ¿cierto? Extraño. Eso es el modelo predictivo. El modelo predictivo, yo voy a pasarme muy rápidamente a estas porque no tenemos mucho tiempo. Estas presentaciones están dispuestas. ¿Qué es lo que pretende el modelo predictivo? Averiguar esos riesgos que tienen las personas
averiguar esos riesgos que tienen las personas, pero primero investigar la enfermedad. Entonces estamos investigando cada enfermedad, determinando los riesgos y luego estamos colocando al frente a las personas y averiguando esos mismos riesgos. Y unimos los riesgos de las personas y los riesgos que presentan las enfermedades y hacer un plan de intervención individual. El país ha avanzado muy bien en los temas de gestión de riesgo. Empezamos allá con el sistema de salud, con la vacunación, con la atención de obstétricas, después colocamos esta resolución de actividades de promoción y prevención, luego hablamos de rutas y por último hablamos de momentos y cursos de vida. Pero ese riesgo sigue siendo insuficiente porque dos personas que tenemos la misma edad, que vivimos en el mismo sitio, tenemos riesgos diferentes porque nos comportamos diferente, nuestra genética es diferente y nuestras interacciones con la vida son diferentes. Entonces tenemos que sobrepasar de ese riesgos por cursos de vida a riesgos de forma ¿qué? Individual. Cada uno tenemos. Entonces estamos trabajando en organizar toda la data de base de datos para unir los riesgos de las enfermedades y los riesgos de las personas y elaborar un plan de intervención individual. Empezamos el año pasado con 30 enfermedades, ya las tenemos en un buen avance de caracterización y ya le estamos incorporando en nuestros modelos. Una de ellas las infecciones de vías urinarias, pero así vamos, cogimos una lista de enfermedades, las más frecuentes. Estamos solicitando información en este momento a las aseguradoras y estamos en la construcción conjunta con todos de ese plan de intervención individual para la ciudad. Ese plan de intervención para las personas, las familias, las comunidades va a ser la ruta de actuar individual y colectiva de cada una. Pero esa ruta, ¿para qué? Esa ruta, primero, el modelo predictivo nos debe decir qué debe hacer la ciudad. Porque es que resulta que un hipertenso, una persona diabética, no es solamente los medicamentos y no es solamente enseñarle estilos de vida. En Bogotá tenemos una oferta institucional importante. Esos senderos saludables que ustedes ven en todos los parques, ¿quiénes deberían estar usándolos? Pues todos los bogotanos, pero de preferencia ¿quiénes? Los hipertensos y los diabéticos. Todas estas personas de riesgo. Entonces, ¿cómo unimos esa oferta institucional de Bogotá en todo ese atender para las personas? Mirábamos, por ejemplo, que una de las causas de mortalidad materna, encontramos que el 86% de la mortalidad materna se dio en mujeres, en familias que devengaban un salario mínimo. Y encontramos que el 62% tenían alteraciones nutricionales. Pues lógicamente tendremos que atender esas poblaciones, esas mujeres en condición de gestación que pertenecen a esos grupos y tendremos que darle un apoyo diferente porque no es suficiente con ¿qué? No es suficiente con hacer consultas y hacerle seguimiento. Entonces, todo eso habla de el primer gran aspecto que habla de la salud pública, de la gestión territorial, de la intersectorialidad y la transsectorialidad y de la participación transformadora. Toda la comunidad y toda la ciudad trabajando para la ciudad de los bogotanos. El siguiente es el pilar de gestión extramural, porque tenemos que enseñarles a las personas, no solamente toda la sociedad tiene que trabajar en buscar minimizar riesgos, sino también tenemos que hacerlo en los entornos. Y tenemos unos equipos trabajando ya en los hogares, tenemos cerca de 1000 promotores, esperamos al final de la administración tener 3000 organizados para toda Bogotá. Empezamos con un área territorial, pero vamos a migrar a áreas de riesgo. Esto significa que todas las mujeres en condición de gestación, los menores de 1 año, los hipertensos y los diabéticos este año tendrán un promotor en la ciudad y no las personas de estrato 1, de estrato 2, todos los que tienen un riesgo para hacerle seguimiento y vamos a irlo ampliando progresivamente para cubrir la ciudad. ¿Para qué? Para educar, formar, ayudar, inducir a las personas, tanto en los hogares como en los diferentes entornos, el educativo, el laboral, el colectivo, el comunitario, porque consideramos que cambiar y transformar estilos de vida es un evento fundamental, pero no solamente hay que transformar, hay que proveerle las condiciones para que las personas puedan llegar y atender. Entonces este pilar, el pilar de la atención extramural, lo tenemos conformados por promotores y unos equipos básicos extramurales acompañados de médico, de enfermera, de psicólogo, y diferimos de la política del gobierno nacional. Nosotros tenemos en promedio por cada 10 promotores un equipo, y este equipo, su función no es hacer atención asistencial a los hogares.
Su objetivo es atender el riesgo de los hogares. Esto puede significar en determinado momento hacer consultas. Si tenemos una gestante que no logramos que atienda el modelo de salud, ir a su ruta, pues lógico que tendremos que atenderla en la casa, pero esa debe ser la excepcionalidad porque consideramos que el país no ha invertido una cantidad de recursos buscando la seguridad del paciente con un sistema de habilitación para que mañana digamos que todas las consultas y todas las atenciones las podemos hacer ¿en dónde? En las casas de los hogares. Hay un ambiente mucho más seguro que el ambiente institucional, pero entendemos que hay condiciones o momentos en que las personas, la atención se le debe hacer en el lugar de su territorio. Y los grupos van a estar enfocados en formas distintas. Nuestras psicólogas, por ejemplo, atender a esas familias disfuncionales, ayudar que esas familias se relacionen mejor, ayudar a esas personas con déficits o problemas nutricionales a enseñarles qué consumir, cómo consumirlo, cómo aprovechar mejor los nutrientes. Entonces son unos equipos extramurales un poco distintos a lo que propone el gobierno nacional. Y estos promotores y esos equipos extramurales, a diferencia de la propuesta del gobierno nacional, hoy lo estamos financiando en forma conjunta. Nosotros financiamos una parte y una partecita la financian los aseguradores. Esto hace que un promotor, cuando llegue a un hogar, es el promotor de la Secretaría de Salud, pero también es el promotor de Famisanar. Pero si hay un usuario que es el papá y es de 9PS, también es el promotor de 9PS. Tuvimos experiencias muy buenas, creo que aprendimos de esto en la pandemia y tenemos una financiación mixta, lo cual nos permite llegar a todos los hogares de los bogotanos. Aquí tenemos todo nuestro mapa de nuestras condiciones crónicas, no voy a entrar a detallarlos. Entonces, tenemos un pilar de gestión extramural, promotores y equipos básicos extramurales, además de unos equipos determinados a los diferentes entornos, el entorno educativo, trabajando para formar, transformar a los bogotanos y también inducir los usos de servicios de salud. Pero esos bogotanos, una vez conozcan y sepan, tienen que llegar a un sitio. Nuestras unidades básicas resolutivas y en nuestra siguiente capa, que habla de un prestador primario, a diferencia de lo tradicional, no es un prestador primario público o privado, es el población pública de la ciudad. Existe un acuerdo del Consejo de Bogotá que dice que todo bogotano debería tener una unidad básica o un prestador primario a menos de 30 minutos caminando. Estamos trabajando para cumplir esa realidad. Las administraciones pasadas, debemos reconocerlo, hicieron bastante en ese sentido y hoy tenemos una oferta institucional buena, pero tenemos debilidades todavía. Entonces hicimos un mapeo de Bogotá, establecimos dónde están todas las unidades públicas, todas las unidades privadas y organizamos dónde necesitamos reponer, colocar unidades que faltan. Afortunadamente, doctor Alejandro, son pocas, creo que no necesitamos sino 6 en Bogotá. Creo que las administraciones anteriores, incluyendo la suya y la del doctor Luis Gonzalo, dejaron un abordaje importante de desarrollo para la ciudad. Entonces, mapeamos todas las ciudades y con un tema de que lo público no compite con lo privado. Donde exista unidad privada, no vamos a colocar una unidad pública que compita con ellos porque nos parece que los modelos aquí son complementarios, no necesariamente de competencia. Estas unidades públicas o privadas, unidades básicas resolutivas, van a trabajar en la oferta de servicios de mayor riesgo en cada cosa y para eso estamos trabajando en la modernización y equipamiento de estas unidades. ¿Pero qué van a hacer estas unidades? Estas unidades complementan la atención primaria. La atención primaria para nosotros está compuesta por los promotores, por los equipos básicos extramurales, tanto los generales como en los entornos, pero también está compuesta por los equipos básicos intramurales. Entonces tenemos una arquitectura básica, un médico familiar líder de una unidad, asignación familiar. Vamos a iniciar con las públicas y esperamos en el tiempo de evolución pasemos a las privadas. Ya tenemos algunas privadas que han propuesto ser puntos y modelos. Vamos a asignación de IPS y asignación de profesional. Es importante que cada bogotano tenga un médico de familia, un médico que lo sigue, lo controle y lo acompañe. No podemos seguir en el modelo en que yo voy un día con un médico, mañana con otro y nadie me gestiona el riesgo. Yo siempre les digo que una mortalidad materna es culpa de la vaca. ¿Por qué es culpa de la vaca? Porque lo vieron 18 profesionales y todos hicieron lo que debían hacer.
Si uno va a Ibiza, todos hicieron lo correcto. Pero ¿quién hizo lo correcto integralmente? Nadie. ¿La culpa es de quién? De la señora que no sabía. Entonces queremos quitar esto porque debe haber un responsable y queremos un médico de asignación. Ya tenemos unos cálculos establecidos, estamos trabajando, pero Bogotá ha venido con una disminución progresiva del número de nacimientos. Hace 10 años nacían 135.000 niños, el año pasado nacieron 56.000 y este año la proyección es que vamos a tener menos de 50.000. Esto no significa que tenemos una oferta importante de qué recurso, de pediatras. Si tenemos pediatras importantes, ¿por qué no generamos cohortes de los niños de 1, de 3, de 5 años directamente de manejo de quién? Del pediatra. Igualmente, tenemos con esa disminución de partos, tenemos una oferta importante de obstetricia y queremos que los obstetras manejen igualmente las cohortes. Esto va a generar la asignación de responsabilidades. Usted tiene un médico general, tiene un pediatra, tiene un obstetra y tiene un internista o un médico familiar para responder por las poblaciones de pluripatológicos, que son ese 2% de población que se hospitaliza más de 2 veces al año y que representa el 35% del costo de servicios de salud en el país. Esas personas probablemente necesiten una atención de forma distinta y no necesariamente por el médico general. Entonces, ¿acompañados de qué? Acompañados de enfermeras, de optómetras, de nutricionistas, de psicólogos, pero con unos modelos de contratación distintas. Nosotros, la tradicional de una nutricionista es que una nutricionista hace un gran trabajo y hace dietas, dicta charlas, capacita y forma. Pero ¿será que esa nutricionista no puede responder por la población de esa área de influencia? Imaginemos una IPS, una unidad básica resolutiva, un prestador primario de 30.000 usuarios. ¿Será que esa nutricionista, nosotros no sabemos de esos 30.000 usuarios, cuáles están en sobrepeso? Seguramente sí. ¿Cuáles tienen desnutrición aguda y crónica? Sí. Seguramente sabemos cuáles son los dislipidémicos. ¿Sabemos cuáles son los que tienen algunas deficiencias nutricionales? Sí, en nuestras historias clínicas está. ¿Pero qué hacemos con eso? Esperar que el usuario demande y vaya ¿a qué? Al médico para que el médico lo mande ¿a quién? A la nutricionista. Oiga, de pronto le entregamos esa población a la nutricionista con un modelo de gestión distinto, un modelo de riesgo, y que ella no nos responda por hacer dietas, consultas y charlas, sino nos ayude ¿a qué? A gestionar el riesgo ¿de quién? De esa persona. Igual ocurre con la optómetra, igual ocurre con los psicólogos, con las enfermeras. Entonces, un modelo dirigido a la gestión de riesgo. Pero hoy nos encontramos a unas realidades, esto no lo voy a... unas realidades que es que los usuarios van al médico general, que no es el mismo, pero cuando van lo manda un especialista y conseguir una cita es extremadamente complejo. Hicimos un análisis de gran parte, ya llevamos 19 especialidades analizadas y nuestra conclusión no es que tengamos una oferta insuficiente. Ustedes saben que nosotros tenemos la misma o más oferta de especialistas que gran parte de los países del mundo. Es más, tenemos el 30% más de especialistas que tiene Francia por usuario. Tenemos más especialistas. Tenemos casi el doble de algunas capitales latinoamericanas. Entonces, ¿por qué tenemos esos problemas de consulta de especialistas? Porque tenemos un problema de modelo, un problema de modelo que no responde. Entonces, les voy a colocar un ejemplo de un miembro de junta directiva nuestro, el doctor Blanco se me fue. El doctor Blanco todavía estaba en la Surred cuando pasó. Es un miembro de junta directiva de la Surred Norte, hizo un síncope en una junta. Hizo un síncope, le mandaron la ambulancia, lo llevaron a la ambulancia, ya en urgencia estaba bien y lo mandaron a la consulta externa, le encontraron una arritmia. La arritmia la mandaron que le tomaran un electro. Con el electro el médico general lo mandó el internista lo vio, le repitió el electro. Y le dijo que eso era del cardiólogo, lo mandó el cardiólogo dijo sí, le mandó un holter, vio el holter y dijo sí, usted tiene una arritmia, pero necesito saber cómo se comporta con el ejercicio, y le mandó una prueba de esfuerzo. Cuando volvió con la prueba de esfuerzo, le dijo sí señor, pero necesito ver el impacto en sus cavidades. Entonces le mandó un ecocardiograma y después le mandó la consulta. Cuando fue el paciente a la consulta, le dijeron no, los exámenes de laboratorio están vencidos y tiene que repetírselos y tiene que volver a
a control. Eso es una realidad con una EPS que calculamos da buena prestación de servicio. Ese señor del contributivo, asignado a una IPS del norte, llevaba 18 meses en esa función. ¿Cuántas veces interactuó el cardiólogo? Calculamos 7 veces en cosas que había podido resolver en una atención. Como lo hizo en 7 atenciones, pues claro que los especialistas no alcanzan. No alcanzan porque nuestro modelo no es resolutivo. Entonces queremos un modelo resolutivo y les voy a colocar el ejemplo. Si ese señor tiene una arritmia y hicimos el análisis de los 10 años de RITS, encontramos que el 86% de los pacientes habían tenido todos esos exámenes. Desafortunadamente el 10% ya habían fallecido. ¿Qué impacto tuvo el sistema en ese proceso? No lo sabemos. Entonces, si sabemos que a un paciente de arritmia le hacemos todo esto, ¿por qué tenemos que esperar para hacerlo? En esa unidad, ¿será que no le podemos entregar a la unidad un holter para que el auxiliar se lo coloque, lo baje y lo guarde? ¿Será que en nuestras unidades, donde hay unas unidades de terapia y donde hay enfermeras y profesionales, el día que va el cardiólogo o el internista a la unidad, ¿será que no podemos hacer las pruebas de esfuerzo y guardamos la prueba de esfuerzo? ¿Y será que el día que venga el cardiólogo, él trae su ecógrafo y hacemos en la consulta una consulta con procedimiento, y en la consulta con procedimiento él lee el holter, lee la prueba de esfuerzo, hace el ecocardiograma y atiende al usuario? Si tarifamos este modelo actual y lo tarifamos a SOA, vale entre 3 y 4 millones. Si lo tarifamos a tarifas de mercado, vale entre 2 millones y medio. Y si lo hacemos con un modelo distinto, puede valer 300.000 pesos. Pero no es el valor de la inversión económica, es la resolutividad y la calidad de vida ¿para quién? Para el usuario. Entonces, ¿qué pasa si en la consulta yo voy y tengo una rinitis y no me mandan una naso, sino me hacen la naso? ¿Cuál es el problema de hacer una naso en la consulta? Hoy la medicina privada lo hace, ¿o no? Las prepagadas algunos lo hacen. Entonces, ¿por qué no se lo ofrecemos a quién? A todos los bogotanos. Entonces, tenemos toda esta especialidad, hemos trabajado en la estructuración de modelo, ya estamos trabajando, ya hicimos el proceso, estamos en proceso de invitación para compra, ya esperamos para junio, julio tener estos equipamientos en las unidades básicas públicas y estamos trabajando con los privados para que igualmente puedan utilizar, si así lo consideran, los modelos que tenemos, unos modelos resolutivos. Esto significa, ¿para qué el ecógrafo? Pues el ecógrafo porque cuando usted le ve el ginecólogo no le mande una ecografía, le haga una ecografía en la consulta. Vamos a formar a los cirujanos generales para que no manden una eco abdominal, sino que hagan la eco abdominal. Todo este elemento es trabajado con mesas de expertos y trabajado con los aseguradores para buscar un modelo más resolutivo. Entonces, tenemos el aseguramiento fundamental, la intersectorialidad y la transsectorialidad, la participación de los usuarios, la atención primaria social. Tenemos los promotores, los equipos básicos de hogar, los equipos básicos de entorno, tenemos las unidades resolutivas, la unidad básica de médicos o de profesionales con asignación, especialistas resolutivos y una serie de equipamientos para buscar los modelos, cambiando los sistemas de contratación de evento a sistemas de riesgo compartido. No creemos en los modelos de evento, nos parece que atienden muy bien la prestación y todo el mundo hace su trabajo, pero nadie le gestiona el riesgo ¿a quién? A los usuarios. Entonces queremos trabajar en modelos de riesgo compartido, PGPs, cápitas y otros que atengamos, pero con una visión distinta. Mapeamos las ciudades de Bogotá, dónde estaban, qué tenían. Vamos con la siguiente capa, para no ir muy largo. Urgencias. ¿Qué pasa hoy en urgencias? Las urgencias usted tiene que esperar 7 horas para que lo atiendan en un triaje 4 o 5. Para un triaje 2 y un 3B puede estar demorando 1 hora, hora y media. Y no es culpa de las entidades, ¿es culpa de qué? De la demanda. Entre el 50 y 70% son triajes 4 y 5, claro. ¿Qué triajes son? Pues esas infecciones de vías urinarias, esas gripas, esos procesos respiratorios que no alcanzaron a llegar, que se complicaron, y nuestras unidades de urgencias, hoy usted las encuentra y las encuentra con sillitas.
en los espacios y sillitas que ya tienen tomas de oxígeno. O sea, creamos y convalidamos la silla como un mecanismo de ¿qué? De atención, y cuando uno va en camino encuentra un señor con un atril caminando por todas partes. Pues es el que no consiguió ni camilla, ni silla, ni colchoneta en el piso. Como no consiguió ni camilla, ni silla, ni colchoneta en el piso, ¿qué hace? Y ustedes me dicen que eso ocurre en la red pública. Y le digo, sí, pero ocurre en la red privada. Igualito. Incluyen la prepagada. Igualito. Entonces uno se pregunta por qué los servicios de urgencia están tan llenos. Y va y uno hace un mapeo y encuentra que los servicios de urgencia de baja complejidad están al 40% y los de alta están al 300%. ¿Por qué? Porque hoy usted, cuando tiene una urgencia, ¿usted qué hace? Piensa, ay, me dolió el estómago, ¿dónde voy? ¿Y dónde va? ¿Dónde lo atienden? ¿Donde usted sepa que hay resolutividad? No, donde usted cree. Eso hace que las personas crean que la mejor resolutividad la obtienen ¿en dónde? En las altas complejidades. Entonces hicimos, en mi paso por la personería con el doctor Alejandro, hicimos un estudio, paramos en cardioinfantil y les preguntamos a la gente que entraba en urgencias de dónde venía. El 49% de los usuarios venían de la 26 hasta la salida a Villavicencio. Entonces llegaban las mamitas con sus ¿qué? Con sus niños recorriendo ¿qué? Toda la ciudad. Y les preguntamos por qué iban a cardioinfantil. Me dijo, porque aquí me resuelven. Entonces tenemos un modelo que mueve y transita la ciudad. Entonces evaluamos modelos en el mundo. ¿Y qué pasaría si usted cuando tiene un dolor abdominal, lo primero que hace, bueno, voy a colocar la infección de vías urinarias, empieza usted con la disuria, empieza con la poliuria, y en vez de pensar en dónde levanta un teléfono, dónde le contesten, donde traen su historia clínica, su resumen, su abstract de historia clínica, le hacen unas preguntas, le aplican un modelo de triage telefónico que hoy está establecido en el mundo, es más, está validado, hay ya productos validados en el mundo, y ese algoritmo les toma una decisión, y ese 50% de patologías, por ejemplo, esa persona con poliuria y disuria, en vez de decirle que vaya a unidad de urgencia, lo mandamos a una teleconsulta. ¿Será que en la teleconsulta le pueden resolver y darle ese antibiótico o iniciarle ese manejo? De pronto sí. De pronto le pueden solucionar gran parte de los problemas y encontramos por qué van los pacientes por infección respiratoria a las urgencias. No van por la infección respiratoria, porque los pacientes saben cómo manejar la infección respiratoria, doctora Fernanda, saben qué tomarse. ¿Sabe por qué van? Por la incapacidad. Van por la incapacidad. ¿Por qué? Porque están malucos y ni en el trabajo ni en el estudio le van a permitir ¿qué? Faltar sin incapacidad. ¿Pero será que eso lo podemos solucionar con una teleconsulta? Seguramente podemos, y con eso podemos descongestionar, pero no solamente la teleconsulta. Entonces nosotros, estas son las realidades, voy a adelantarme. Entonces lo que queremos es trabajar en esquema en esa central de urgencia. Esperamos empezar el primer año con 3 millones de llamadas y al final de la administración tener 8 millones de llamadas, como lo hace París, como lo hace algunas regiones del mundo. Entonces esperamos que las personas llamen, que los podamos orientar, que le podamos dar una primera salida, una teleconsulta, pero si deciden ese algoritmo que necesita que un médico lo valore, porque las condiciones, pues lógicamente las consultas prioritarias serán mucho menos que las que hoy tenemos y podremos ofrecer de verdad consultas prioritarias de 24 horas, pero igualmente este es un paciente consultador que utilice el mecanismo de urgencias para evitar la consulta externa, pues simplemente lo mandamos ¿a dónde? A su consulta programada. Pero ¿será que este señor, una persona en condición de discapacidad, que moverlo a una urgencia es extremadamente complejo y costoso para él y para el sistema? ¿Será que no es mejor que le mandemos un médico a dónde? A la casa y al hogar y que le resolvamos en la casa? Pero también tenemos que reorganizar y reestructurar todos nuestros sistemas de ambulancia, que hoy en el 70% se utiliza para triajes 4 y 5, porque las personas se verifican la llamada
Y al final terminan no haciéndose el traslado o ya no utilizando el servicio. Entonces esperamos con esto solucionarlo, pero además empezar a solucionar temas especiales. Nosotros desde una llamada con un modelo que trae información de pasado y que puede analizar los signos clínicos, ¿podemos presumir que una persona está presentando un infarto? ¿Sí? ¿Sí? Con una muy buena probabilidad. Hoy ese paciente llega a una entidad, espera unas horas, esa entidad lo remite a otra. ¿Y qué tantos pacientes estamos haciendo en los procedimientos en ACV o en infarto en las ventanas terapéuticas? Casi ninguno, casi ninguno. No tenemos atención. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que lleva a los pacientes de uno a otro lado. Si tenemos una presunción de que es un infarto, pues tenemos que llevarlo a una entidad donde le hagan ¿qué? Todo lo correspondiente en el infarto. Si el paciente es de una ACV, tenemos que llevar a una entidad que tenga la capacidad de hacerle una trombolisis o una trombectomía dentro de la hora, las 2 horas o máximo las 24 horas, porque hoy los ACVs es la segunda causa después de las enfermedades congénitas de discapacidad en Bogotá. ¿Usted sabe cuánto le significa eso a los bogotanos? ¿Cuánto le significa en calidad de vida? ¿Cuánto le significa en costos al sistema cuando pudimos haberlo solucionado si hubiéramos intervenido dentro de esa ventana, dentro de ese tiempo de ventana terapéutica? Entonces también estamos trabajando en unas rutas para que los usuarios lleguen a donde están. ¿Acompañado de qué? Acompañados de telesalud. Si ese paciente nosotros lo mandamos con una infección de vías urinarias, le atendemos la teleconsulta, probablemente lo solucionamos, pero encontramos que ese es un paciente que tiene además otras comorbilidades y que el médico lo debe ver, pero lo puede ver en una baja complejidad. Pero la baja complejidad, cuando el médico lo ve, se preocupa y dice, ¿lo voy a mandar a quién? Al especialista y termina haciendo fila en Medellín, o en San Ignacio, o en cardio infantil. Oiga, ¿será que ese médico no se podrá ayudar de una teleconsulta con ese urólogo para que ese urólogo lo oriente, para que ese urólogo le ayude? Seguramente sí. Y seguramente ese usuario no irá a una hospitalización, seguramente irá a su casa con un tratamiento que domiciliario que le favorezca que su patología. Entonces, estamos trabajando en la construcción de esa gran central de telesalud en conjunto con las aseguradoras financiados por todos. Nosotros financiamos una disponibilidad y los aseguradores financian ¿qué? La prestación en sí del servicio. Entonces, tenemos un gran acceso de urgencias con apoyo de teleconsultas. Aparte de eso, estamos trabajando en la red pública. Igualmente, 30 minutos, aquí ya no es 30 minutos caminando, sino 30 minutos en carro. Tenemos que hoy, necesitamos 2 unidades de urgencias nuevas, una de reposición en Emaús y una nueva en Pablo VI, porque no nos da, tenemos aquí en estas esquinitas de Bosa y en esas esquinitas de Engativá no tenemos unidades, entonces también estamos trabajando en la inversión pública en ese sentido. Igualmente, Bogotá tiene unos buenos desarrollos y estamos trabajando en estas 7 rutas construidas para que las personas lleguen donde deben llegar. Si yo tengo una fractura, no debe llegar a una baja complejidad, debe llegar a un sitio donde hay un ortopedista que lo pueda operar dentro de las 4 o 6 horas. Y en ese sitio deben haber los elementos ortopédicos para operarlo. No esperar a que lo llamen, lo busquen. Eso significa unidades muy especializadas, por lo menos para estas atenciones. Todo el tema de vehículos de emergencia, no me voy a aportar en eso. Bogotá, seguimos con la campa porque de nada sirve hoy porque las urgencias tienen esos pacientes andando con ese carrito esperando a ver dónde encuentran una cama, porque no hay camas de hospitalización. Bogotá hoy mantiene una ocupación, yo voy a retroceder aquí harto, en una gráfica que traía por acá, en una gráfica que traía, esta es la ocupación. Esta es la ocupación hospitalaria día a día, todos los días por encima del 92%. ¿Qué es el 92%? El 92% es el 100%. ¿Por qué es el 100%? Porque el 8% es el tiempo que dura la cama, ¿qué? Rotando. Entonces hoy de nada sirve que hagamos lo que digamos si estamos en el 92% porque simplemente no tenemos dónde mandar los pacientes.
Entonces, como no hay dónde mandar los pacientes y los pacientes en urgencia no tienen dónde subir, entonces ¿dónde se quedan? En la sillita, en la colchoneta o colocando el atril. Si ustedes ven, el mundo tiene un comportamiento extraño, ¿no? Ven en los meses de diciembre y en las épocas de Semana Santa cómo bajan las estancias hospitalarias. Extraño, ¿no? Nos enfermamos menos. Los picos pequeños de cada semana son los fines de semana. Cuando es puente lo ven más larguito el pico. ¿Por qué? Porque no hay cirugía programada. Vamos a darle por el tema positivo, porque no hay cirugía programada, pero entonces tenemos un problema de capacidad hospitalaria. ¿Cómo solucionamos ese problema de capacidad hospitalaria? Entonces me dicen aquí, no, pues construyamos más camas. Sí, estamos de acuerdo. De pronto no camas de alta, que tenemos una buena capacidad de oferta, camas de mediana, camas de baja, sí, de acuerdo. Pero ¿cuánto nos vamos a demorar en tener esas camas? N tiempo. Entonces me dicen, tenemos que mejorar los modelos de atención. Yo les digo, sí, claro, eso es lo que estamos haciendo. Estos modelos de atención esperamos disminuir y que en 1 año, 2 años, la primera causa de hospitalización no sean las infecciones de ¿qué? De vías urinarias, que no sean las infecciones de vías urinarias. ¿Pero eso será suficiente? Entonces nos encontramos con algunas cositas. Hicimos un análisis y encontramos que hasta el 35% de las patologías que hoy se atienden hospitalariamente se beneficiarían de un programa de atención hospitalaria. O sea, podríamos tenerlos ¿en qué? En hospitalización en casa. Oiga, ¿será que esa infección de vías urinarias que requirió, le damos un bolo antibiótico y lo mandamos para dónde? Para la casa. Una neumonía podemos hacer lo mismo y lo mandamos para la casa. Tenemos una potencialidad, tenemos en los hogares ¿de qué? De 8 millones de bogotanos. En este momento, cuando empezó la administración, teníamos algo más de 100 pacientes hospitalizados en casa. Hoy tenemos alrededor de 1.000. Esperamos finalizar este año con 1.500 y esperamos la final de la administración con 3.000 pacientes hospitalizados en casa. Eso nos va a descomprimir un poco el qué, esa ocupación de urgencias, esa ocupación de urgencias y esa ocupación hospitalaria, porque hoy los pacientes no solamente no suben porque no hay camas. Ustedes saben que los pacientes están saliendo desde el quirófano para la casa porque no encuentran una cama, o están saliendo desde la unidad de cuidado intensivo ¿para dónde? Para la casa, cuando hay pacientes que podríamos manejar en casa. Entonces estamos trabajando, ya hicimos el año pasado las pruebas pilotos, los protocolos, ya estamos trabajando con alrededor de 2 entidades, montamos unos equipos complementarios de ayuda y esperamos aumentar esa oferta, pero nos encontramos con 2 cosas. Nos encontramos que alrededor de 200 pacientes en las entidades públicas o privadas son pacientes en abandono que llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. ¿En dónde? En las entidades hospitalarias públicas y privadas, casi todas públicas, ocupando una cama que necesita ¿quién? Que necesita un bogotano con una enfermedad importante. Entonces, tenemos una alternativa trabajada con integración social, se llama una estrategia sociosanitaria. Vamos a coger uno de los hospitales que se cerró, el Hospital de Bosa, Alejandro, y lo vamos a convertir en una estrategia sociosanitaria donde vamos a mover todos los pacientes en abandono procedentes de las entidades hospitalarias con una financiación mixta del distrito para lograr mover esos usuarios. Pero también nos encontramos cuando hacemos la extensión hospitalaria con un pequeño problema, que es que hay personas que en su casa no tienen quien los cuide o no tienen las condiciones en su casa para ser cuidados. ¿Esas personas las podemos mandar a una extensión hospitalaria? No, entonces las dejamos en la clínica, las dejamos en el hospital con el riesgo que significa estar hospitalizado de los procesos infecciosos. Entonces tenemos una estrategia adicional que ya esperamos en abril esté en funcionamiento, que son unas casas bienestar, que son como una casa de un usuario donde les ofrecen no los servicios de salud, la estancia en condiciones para que continúe su egreso hospitalario y 5 o 6 días esté en esas entidades. Ahí te esperamos atender cerca de 200 pacientes. Entonces, fíjese que con 3.400 pacientes en una estrategia distinta, abrimos ¿cuántos hospitales? ¿Qué? ¿15 hospitales de 200 camas? 15 hospitales con una inversión ¿qué? Relativamente pequeña y que puede solucionar. Entonces estamos trabajando fuertemente en esta estrategia para Bogotá. Voy a
Voy a pasar todo esto que yo les he dicho muy rápidamente. Estamos igualmente mapeando toda la ciudad. Estamos evaluando toda la infraestructura, un modelo de Bogotá de 7 capas hospitalarias en lo público. Nosotros creemos que los modelos deben ser públicos y privados, pero que lo público debe garantizar y ofertar condiciones mínimas para que tenga. Entonces, una primera capa de urgencia. Los hospitales públicos, por ejemplo, Tunal y Kennedy, Simón Bolívar, queremos especializarlos, y Engativá especializarlos en urgencias. Y los hospitales nuevos, USME, BOSA y los que construyamos, especializarlos en atenciones de tipo programado, tanto diagnósticas como terapéuticas. Evitamos duplicidades de turnos, utilizamos mejor las capacidades y especializamos las entidades. Entonces, una capa de urgencia, una capa de hospitalización programada, una capa de salud mental, una capa de pediátricas, una capa de ginecostetricia, una capa de trauma, toda organizada en un esquema de ciudad. Algunas entidades atienden 3, 4 capas en una organización de 30 minutos para la ciudad. Esto va a significar unas nuevas infraestructuras. El señor alcalde en su momento lo lanzará. Él ya comentó, vamos a construir el nuevo hospital de Suba. ¿Por qué? Porque Suba tiene, el norte de Bogotá tiene la más alta capacidad de camas de Bogotá. Pero si revisamos entre ese polígono de los cerros de Suba, el Juan Amarillo y el río Bogotá, no, ahí es la más, y es Suba. Es la localidad norte, tiene la menos capacidad, entonces se va a construir el hospital de Suba, vamos a construir el hospital de Engativá con un modelo distinto, por un problema de predial que existió y porque corresponde. Seguramente vamos a construir un hospital en Fontibón y vamos a reforzar algunos hospitales de mediana en Bogotá en una inversión para los próximos 10 años de la ciudad, porque también hay que construir camas, pero no queremos construir camas de alta complejidad, sino camas de mediana complejidad resolutiva y comunidades intermedias de salidas de los usuarios. No voy a tocarlo, aquí ya tenemos toda una estructuración de ciudad. Entonces ya tenemos la capa hospitalaria trabajando para la ciudad y lo último, el prestador especializado, que creo que es lo que más les interesa. ¿Por qué? Porque el prestador especializado también lo consideramos vital. El prestador especializado creemos que ha sido vital en el mejoramiento de la calidad. Los prestadores especializados conocen la patología, conocen lo que hacen, saben lo que tienen que hacer, pero les encontramos 2 problemas. El primer problema, ¿qué hace un paciente con una patología huérfana, con una patología subespecializada cuando llega a una urgencia? Llega a cualquier urgencia. El médico general lo ve y se asusta. Se asusta y lo manda ¿a dónde? A una entidad de alta complejidad, donde lo recibe un especialista que también se asusta. ¿Y termina en dónde? En una unidad de cuidado intensivo, probablemente con tratamientos discrónicos, con lo que viene atendiendo esa entidad especializada. Entonces le vamos a pedir a las entidades especializadas que nos oferten y nos den la oportunidad de tener teleconsulta 24 horas. Para que ese médico general o ese especialista pueda consultar a un especialista, pero consultar la historia clínica ¿de quién? De ese paciente, para poderle una guía y una orientación mejor. Lo segundo que vemos es que esa persona con esa enfermedad huérfana, esa enfermedad grave, también le da infección de vías urinarias, o también le da una gripa, o también tiene un quiste. Y eso se convierte también en un ¿qué? En un problema, porque esa persona con una característica, una persona con hemofilia, pues complejo. Entonces migran equivocadamente a veces en los manejos. Entonces queremos organizar para que haya una unión y que ese prestador especializado que hace las cosas en términos generales muy bien, lo haga dentro de ¿qué? Dentro de un modelo de ciudad, dentro de un modelo de ciudad, un modelo integral, donde los usuarios no tengan por qué sufrir ese fraccionamiento que hoy están viviendo cuando tenemos mecanismos y formas tecnológicas de hacerlo y formas tecnológicas de traer. Estamos trabajando y esperamos con todas las entidades especializadas construir. Este es el modelo que estamos construyendo y que estamos trabajando para Bogotá, un modelo que no ha sido construido por nosotros. Es un modelo que ha sido construido
que como en 200 mesas que venimos trabajando y seguramente tendremos otras 300 más de mejora, porque nosotros solo traemos ideas y entre todos construimos un modelo